Pues entonces teníamos este texto que dice Los dos reyes y los dos laberintos de Jorge Luis Borges, ¿vale? Vamos a hacer como si fuera el ejercicio de selectividad. Entonces, nosotros lo que primero que tenemos que hacer cuando leemos es identificar cuál es la tipología del texto que estamos analizando, ¿vale? Entonces leemos el texto y dice, cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más, que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó a construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar y los que entraban se perdían. Es ahora un escándalo porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Bueno, el texto ya se lo han leído, ¿no? Y lo conocen. Entonces, vamos a ir leyendo, como el ejercicio que habíamos puesto era explique el contenido del texto, pues vamos a ir viendo qué es lo primero que ha puesto. Por ejemplo, lea usted, Elena. El ejercicio 1, ¿no? Sí. Este microrrelato llamado Los dos reyes y los dos laberintos fue escrito por Jorge Luis Borges. En él, un narrador omnisciente Vale. nos cuenta... Vamos a ver la primera oración. La primera oración está bien. Sí, lo primero que se hace es se indica cuál es el género al que pertenece el texto. O sea que eso está bien. Se trata de un microrrelato y entonces decimos el texto que vamos a analizar, el texto que vamos a comentar, tal, tal, o este texto es un microrrelato, ¿no? Escrito por, o sea, lo que ha leído Elena está perfecto. Escrito por Jorge Luis Borges, cuyo título es Los dos reyes y los dos laberintos. Perfecto. Vale. A ver, la siguiente oración. Siga leyendo, por favor. En él, un narrador omnisciente nos cuenta la historia de un rey que manda a construir un laberinto en el que suelta a sus invitados para burlarse de ellos. Uno de sus invitados, un rey de los árabes, se enfadó tanto por su broma que se las pagó soltándolo en el mayor laberinto, el desierto. Y después de este breve resumen podemos conocer a los dos personajes principales, el rey de las islas de Babilonia y el de Arabia. Vale. Ahí, por ejemplo, aquí ya hay bastantes cosas que mejorar. Nosotros lo que nos tenemos que plantear cuando hacemos el resumen es los elementos de un relato son el narrador, los personajes, el tiempo, el espacio y lo que ocurre, vamos, la lógica causal, de los acontecimientos que ocurren. Vale. En este texto, ¿cuántos personajes hay? Porque, por ejemplo, aquí dice, esta es la historia de un rey, pero si nosotros acudimos al título, el texto no se llama Historia del rey de Babilonia. ¿Sí o no? Vale. Entonces, ¿qué podemos decir de eso? Que hay dos reyes. Podemos decir que esta es la historia de dos reyes, ¿no? Porque hay dos personajes. Si tuviésemos que elegir cuál es el más importante o cuál es el bueno, entre comillas, porque hay un protagonista y un antagonista. Hay uno que se le opone al otro. ¿Cuál es el bueno? ¿El de Arabia o el de Babilonia? El de Arabia. ¿Por qué sabemos que es el de Arabia el bueno? ¿Qué es lo que nos hace pensar que el de Arabia es el bueno? Y el otro es el malo. Vuelvan al texto. Dice, cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más, que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó a construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdían. Es ahora un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped, lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él, en Arabia, tenía otro laberinto y que, si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron 3 días y le dijo, oh, rey del tiempo y sustancia y cifra del siglo,
En Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que veden el paso. Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en la mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere. Vale. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que uno es el bueno y otro es el malo? ¿En qué nos basamos para decir eso? Uno mata al otro, pero el que mata al otro ¿es el bueno o el malo? El malo. O sea, que el malo es el rey de Arabia. Es el bueno. O sea, el que mata al otro es el bueno. Vale. Pero ¿por qué decimos que el otro es el bueno? Depende de cada persona. Vale. Este relato está muy bien porque nos sirve para ver un elemento que en otras ocasiones tratamos menos, y es el narrador. ¿El narrador quién es? Porque tenemos el rey de Babilonia y el rey de Arabia. ¿Y el narrador quién es? No. Error, vamos, de base. Yo he explicado 200.000 veces que el narrador no es el autor nunca. Y en este relato menos que nunca. Cuando tenemos una respuesta, lo que tenemos que hacer es volver al texto. Cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más, que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia. Cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más. La gloria sea con aquel que no muere. ¿Quién es aquel que no muere? Dios. Los musulmanes mueren igual que todos los demás. El que no muere es Dios. La gloria sea con aquel que no muere. Hay una costumbre musulmana y es iniciar y finalizar cualquier obra acordándose de Dios. Que empiece un cuento, empiezo el cuento acordándome de Dios, termino el cuento acordándome de Dios. El musulmán cuando se levanta, lo primero que hace es una bendición agradeciendo a Dios. Cualquier acto que empieza se hace una alabanza a Dios. El narrador de este cuento va a contar un cuento y lo primero que hace es inicia el relato con una alabanza a Dios, acaba el relato con una alabanza a Dios. ¿Quién es el narrador del relato? ¿Quién? No, por si no diría, yo a mí me cogieron un día. Es un musulmán. La voz que se ha inventado Jorge Luis Borges para contar este cuento es la voz de un musulmán. ¿Jorge Luis Borges era musulmán? No. Era cristiano. Pero él cuando hace este relato nos cuenta la historia desde la óptica de un musulmán. Entonces nosotros tenemos que interpretar quién es el bueno y el malo a la luz de un musulmán. Elena, si no se calla le voy a quitar un punto. A la luz de lo que es un musulmán. Vale, de las ideas que tiene un musulmán. Bueno, entonces, ¿por qué el rey de Babilonia es malo? ¿Por qué? Porque fue el primero que lo engañó. Vamos a volverlo a leer, ya desde este punto de vista. Cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más, que en los... ¿Perdón? ¿Que no es musulmán quién? Claro, eso es lo primero que está mal. Es decir, está mal, o sea, es el malo porque es que no cree en Dios. Hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó a construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar y los que entraban se perdían. Es decir, ese rey, todo el poder que tiene, que es muchísimo, ¿a qué lo dedica? A construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. ¿Por qué era malo? ¿Por qué? Que para él Dios era como el que decidía todo y el otro quería ponerse a la vez que Dios. Ahí va. Vale. ¿A qué historia bíblica nos recuerda esto? Ninguna. Ustedes no han hecho la catequesis, no. Sí, pero no. ¿De dónde es este rey? Este podría ser el rey de Alemania, pero no, no es el rey de Alemania. Es el rey de Babilonia. ¿Qué historia bíblica? La Torre de Babel. ¿Qué hacen los hombres de la Torre de Babel? Intentan construir una torre tan alta para llegar al cielo. Claro, ¿y entonces qué hace Dios? Dios les da diferentes lenguas para que no puedan comunicarse entre ellos. Dios se enfada porque dice, esto no es lo que tienen que hacer los hombres tienen que hacer otra cosa. Voy a confundir sus lenguas.
Es decir, que cuando sale este cuento, la persona que ha escrito este cuento se sabe la historia de la Torre de Babel. Y coge y dice, ¿cómo le pongo al rey? Le pongo el rey de Babilonia. Le podría haber puesto el rey de, yo qué sé, de Mesopotamia, pero no, el rey de Babilonia. Eso lo hace aposta. ¿Para qué? Para que el lector que se ha leído la Biblia diga, ahí va, el rey de Babilonia. Y ponga en relación un cuento con el otro. ¿Entienden? Vale. Entonces dice, es ahora un escándalo, igual que la Torre de Babel, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Es decir, este señor, ¿por qué es malo? Porque no cree en Dios, porque emula a Dios y porque lo que hace además, la obra que ha creado, no es para generar placer, es para confundir y para hacer que las personas lo pasen mal, es malo. Porque dice, ¿para qué hizo eso? Un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes, los más inteligentes, no se atrevían a entrar. Y los que entraban se perdían. Es decir, lo hacía por el puro placer de que la gente lo pasase mal y se muriera. ¿Eso está bien? No, eso no está bien. O sea, lo hace por maldad. Bueno, con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes. Vale. ¿Por qué es positivo un rey de los árabes? Y el rey de Babilonia, y aquí vemos otra vez lo malo que es, para hacer burla de la simplicidad de su huésped, ¿no? Lo pone explícitamente. O sea, no lo hace porque vea, pase el rato, no, para burlarse de él, porque es malo, lo hizo penetrar en el laberinto donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. ¿Por qué es bueno el Dios? Uy, perdón, el Dios, el rey de los árabes, ¿por qué es bueno? ¿Por qué? Es que no, como nadie habla a la vez, ¿por qué? Porque cree en Dios, claro. Imploró socorro divino. Él cuando se vio en problemas, ¿qué hizo? Habló con Dios. Y Dios le ayudó. Entonces vemos uno que está en contra de Dios y otro que está a favor de Dios. ¿Por qué ha elegido que sea rey de los árabes? El narrador en musulmán ha elegido que el rey sea el bueno, es el rey de los árabes. Porque la tierra sagrada de los árabes es Arabia Saudí. Los que no somos musulmanes en Arabia Saudí no podemos ir a determinados sitios. Es tierra y no se puede poner una iglesia, por ejemplo, está prohibido. Eso es solo para los musulmanes. Entonces, es bueno porque es árabe. O sea, o mejor dicho, ha elegido, uno es lo más malo, maligno que es Babilonia. Y lo más bueno, el opuesto absoluto, ¿cuál es? Arabia. Entonces es el rey de Babilonia contra el rey de Arabia. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué vemos que es bueno? Vemos que es bueno porque es crédulo. Le llega uno, le mete en un laberinto y venga, sí, yo entro. ¿Por qué es bueno? Porque cree en Dios. ¿Por qué es bueno? Porque es árabe. Seguimos. Sus labios no profirieron queja ninguna. ¿Eso es bueno o malo? ¿Qué es? Es bueno. ¿Por qué se considera bueno en este personaje? ¿Qué quiere decir que no profirieron queja? Porque el narrador puede decir, el carácter de este rey era tal. ¿Este rey era un quejica? No. ¿Este rey era cauto? Porque fíjense lo que hace. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto y que si Dios era servido se lo daría a conocer algún día. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? O sea, ¿pensaba vengarse ya el rey de Arabia o no? Sí. ¿Ser vengativo, por tanto, es bueno? Sí. Lo que nos está diciendo el narrador, que ser vengativo es bueno, es ser bueno. Porque si Dios no hubiera querido ¿la venganza se habría producido o no? No. O sea, Dios está a favor de esa venganza. El Dios que nos está contando este narrador es un Dios favorable a que esa venganza se produzca. Por eso le dice, si Dios es servido, el otro no se quita la palabra de Dios de la boca. O sea, yo me voy a, no se lo dice, no me voy a vengar de ti, le engaña. Tú me has engañado a mí, ahora si Dios quiere, si Dios me ayuda, ahora te vas a enterar. ¿No? Eso es lo que le está diciendo. ¿Y Dios le ayuda o no? Sí. Luego entonces, lo que se nos está contando es que vengarse es bueno. Eso es lo que nos está diciendo el cuento. Luego regresó a Arabia junto a sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un caballo veloz y lo llevó al desierto.
Cabalgaron 3 días y le dijo, oh rey del tiempo, vale, el laberinto que tiene este otro, ¿quién lo ha hecho? Dios. Lo ha hecho Dios. Entonces, luego le dice, le desató las ligaduras y lo abandonó en la mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere. Vale. Luego entonces, ahora que nosotros hemos comprendido el texto, entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Que nosotros, claro, esto es una píldora, igual que la poesía. Cuando nosotros leemos una novela, hay muchos elementos que son incidentales, que algunos de ellos no van a tener una gran fuerza simbólica. Se sentó delante de una mesa de aluminio. Bueno, pues a lo mejor da igual si es de aluminio o otra cosa, puesto que es de aluminio y ya está. ¿Entienden lo que quiero decir? Hay muchos elementos que aparecen, tantísimos elementos en la narración, porque es muy larga, que no todo es un símbolo. Se puso unos zapatos marrones, bueno, se lo podía haber puesto negro, lo ha puesto marrón y algo tendrá que ver, pero no es una cosa que sea decisiva. Pero cuando hablamos de poesía o hablamos de relatos tan breves, es que cada elemento quiere decir algo. Por eso yo, a los que no han aprobado, les digo, léanse El Principito. Porque en El Principito o en una poesía, todo lo que sale quiere decir algo. Y si nosotros no sacamos el... Si yo, por ejemplo, digamos aquí, ustedes se han dado cuenta todo el significado que hay ahora del texto. Muy probablemente cuando lo han leído, autónomamente, es decir, ustedes solos antes, no se habían dado cuenta de esto. ¿O sí se habían dado cuenta? No. ¿Por qué no se han dado cuenta? Pues porque ustedes han leído mucho menos que yo. Si resulta que se diesen cuenta, entonces yo no tengo que darles clase de nada. ¿Entiendes lo que quiero decir? Yo les tengo que enseñar a leer. Si ustedes ya saben leer, ¿qué es lo que hacen aquí? Tendrían que estar en otro sitio, o que me pongo yo allí y ustedes se sientan aquí. ¿Entienden? No van a, esto, como yo digo siempre, en realidad son horas de vuelo. Si una persona lleva 2000 horas de vuelo de lectura, pues imagínense yo, que tengo más de 50 años, imagínense todas las horas que he leído yo. Pues un montón. Entonces, lógicamente, tengo que darme cuenta de más cosas porque he leído más que ustedes. Yo lo que tengo que hacer es que ustedes aprendan a leer. Y es que se aprende así. Es decir, yo tengo que mirar todos los elementos, cuando es un texto muy pequeño, e intentarle dar un sentido a todo. Porque es que todo tiene un sentido. Porque los textos que se les... Ustedes saben la cantidad de textos que se escriben al cabo del año, de autores. Un montón. Miles y miles de páginas, miles y miles. Y de todos esos miles y miles, a ustedes se les hace una selección que se dice, esto es lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿Y quién toma esa decisión? Toma esa decisión uno que ha leído mucho. Dice, este texto lo elegimos porque está lleno de significado, porque está lleno, podríamos decir, de trampas ocultas que el lector bueno tiene que desentrañar. Entonces, si aquí hay 10 trampas, por poner un ejemplo, y yo en el examen digo, ¿cuántas trampas ha desentrañado? 5, tiene un 5. ¿No ha desentrañado ninguna? Tiene un 0. ¿Entienden? Entonces, ustedes lo que tienen que ver es, yo de todas estas cosas, ¿de cuántas me había dado cuenta? Y si no, no se ve. Por ejemplo, este ejercicio, la persona que ha hecho el resumen, yo leo el resumen y digo, de lo básico es que no se ha dado cuenta, porque dice que el protagonista es uno. Y encima, si yo dijera que el protagonista es el rey de Arabia, todavía, pero decir que el protagonista es el rey de Babilonia, usted no se ha dado cuenta del cuento. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Quién puede leer otro resumen? A ver, léalo. En este cuento escrito por Jorge Luis Borges, en 1899 y 1986, y titulado Los dos reyes y los dos laberintos, un narrador omnisciente narra la historia de un rey de Babilonia, que crea un laberinto indescifrable, con la ayuda de sus arquitectos y magos. Un día fue a visitar a este rey otro monarca árabe, y para reírse de él lo adentró en el laberinto. El rey árabe era incapaz de salir, y se sintió humillado, por lo que pidió ayuda a Alá y encontró una salida gracias a su rezo. Muy bien, eso está muy bien resumido. Siga. Cuando se volvió a encontrar con el rey de Babilonia, le dijo que él tenía otro laberinto que le encantaría que conociese. En su vuelta a Arabia, el monarca destrozó Babilonia junto a sus acompañantes y cogió preso al rey. Para vengarse, el rey árabe lo abandonó en el desierto, que era su propio laberinto. Y allí murió el babilonio de hambre y de sed. Vale, este relato yo creo que está bien contada la secuencia, ese resumen está bien hecho. No sé quién lo habrá hecho, pero ese resumen está bien hecho. Vale, entonces, cuando nosotros ahora hagamos el ejercicio, vamos a ir ya concretando para llevarlo al tema de la selectividad. Tendríamos el primer párrafo que acabamos de ver, ¿vale? Y entonces, lo que hemos dicho el narrador, está bien ponerlo. Podríamos añadir incluso, que lo voy a poner yo aquí, al tratarse
de un texto narrativo hay un narrador que en este caso es un musulmán que nos cuenta de forma omnisciente la historia de dos reyes. Y más o menos lo que ha dicho él estaría bien. Vale, hacemos una explicación de lo que ha ocurrido y a partir de que hacemos eso, esquematizamos las ideas. Bien, esto yo lo expliqué el primer día, pero se lo voy a volver a decir ahora. Cuando hagan el esquema, o sea, danse cuenta que ahora, cuando hagan esta pregunta, vamos a hacer, igual que hicimos ayer en el ejercicio de Pío Baroja, 3 apartados. 1, la introducción. El texto se llama tal, no sé qué, no sé cuántos. ¿Se han dado cuenta? Un párrafo. Segundo párrafo, la explicación del texto. Para que la persona que no tenga el texto delante sepa de qué trata sin tenerlo delante. ¿Entienden? Es decir, el texto tiene que ser autosuficiente. Tercer apartado, las ideas del texto las esquematizaremos así. Bien, y ese tercer apartado va a depender de cómo hayamos hecho el primero. Como nosotros hemos dicho en el primero y en el segundo que se trata de una narración, te lo voy a desarrollar un momento en la pizarra. A ver, aquí hay una tiza, ¿vale? A ver, este esquema que yo ya se lo hice, pues vuélvanlo, esto lo puedo borrar, ¿no? Vuélvanlo a anotar. Vamos a ver. Si es una narración, ¿vale? Si es una narración, lo que tienen que hacer es situar los episodios en el tiempo. Lo primero, lo segundo, lo tercero, ¿entienden? Bien. Si se trata de una descripción, lo que tienen que hacer es tomar cuál es el tema principal, que será la idea principal. Es decir, imagínense que vamos a describir una rosa. Idea 1, la rosa. Idea 2, los pétalos, el tallo, ¿entienden? Perdón, idea 1A, 1B, 1C, las partes de que se compone la rosa. ¿Lo han entendido? Es decir, tienen que hacer una estructura que va a ser así, que se describen dos cosas. Pues la primera cosa que se describe, la segunda cosa que se describe. Que por ejemplo nos hablan de aquí de los pétalos, pues a lo mejor nos dicen 3 cosas luego de los pétalos. ¿Se dan cuenta cómo se construye? Es como una construcción que podríamos decir un tanto piramidal, mientras que esta otra es secuencial. Es una secuencia, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Ahora, imagínense que es un diálogo. Eso, como es lo que ha aparecido en la novela de Pío Baroja, ya lo hemos hecho más veces. Lo que dice fulano, ta, ta, ta. Lo que dice mengano, ta, ta. Hay otra manera de hacerlo y es poner, hablan de este tema. Sobre el tema 1, fulanito dice A, menganito dice B. Sobre el tema 2, uno dice 1. ¿Entienden lo que quiero decir? Es decir, que o bien se ponen las opiniones de cada uno de los intervinientes y se dice, opina esto, esto, esto y esto, que si son 2 personas es fácil, pero si intervienen 5, a lo mejor es mejor hacerlo de esta otra manera. Se habla del tema X. Imagínense que aquí son 4 personas. Cada uno opina una cosa distinta. Se habla del tema 2. ¿Entienden lo que quiero decir? Es decir, que el diálogo habría 2 maneras de organizarlo. Si es un texto argumentativo, esto también lo hemos hecho a veces. Sería tesis y argumentos. ¿Vale? Tesis, argumentos. Y un texto expositivo se lo van a poner. ¿Vale? Entonces, estos 4 textos son las tipologías que les van a aparecer. Una de las 4, o la mezcla de algunas de ellas, porque, porque puede haber una novela que tenga 3 párrafos. Imagínense, el árbol de la ciencia. Y de repente, el primer párrafo es una descripción, el segundo párrafo es una narración, y el tercer párrafo es un diálogo. O el primero es una descripción, en la azotea, no sé qué, y nos cuentan como en la azotea, de repente aparece un diálogo, y dentro de ese diálogo hay una argumentación, con tesis y argumentos. ¿Entienden? Es decir, una novela tiene muchas secuencias que hacen que al final sea un texto híbrido. En el caso de un poema, nos podemos encontrar también con que haya un elemento que sea descriptivo, porque esa persona lo que esté haciendo sea describirnos sus sentimientos. Entonces,
hable, por ejemplo, de su pasión amorosa y vaya dando ideas sobre eso. O que haya dos descripciones, por ejemplo. Si nosotros cogemos el poema de Garcilaso de En tanto que de Rosario Azucena, ¿se acuerdan? No, no se acuerdan. Vale, claro. Es que si eso se lo desarrollamos. Bueno, quiero decir que en un poema también nos podemos encontrar diferentes secuencias, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver aquí. Entonces nosotros llegamos aquí, al texto que teníamos, y entonces vamos viendo cuál es la secuencia. ¿Qué es lo primero que ocurre? ¿Qué es lo primero que ocurre en el relato? Primer acontecimiento. ¿Perdón? Vale, ahora pongan sustantivado. Creación del laberinto, construcción del laberinto. Vale, pues ponemos construcción del laberinto. Del laberinto por parte del rey de Babilonia, ¿no? Venga, lo segundo que ocurre, ¿qué es? Invitación al rey de Arabia para que entre en el laberinto, ¿no? Lo tercero. ¿Qué es lo tercero que ocurre? Elisa. Petición de ayuda divina tras perderse del rey de Arabia para salir del laberinto tras perderse. En cuarto lugar. Pero es que la venganza sería todo, porque la venganza es al final. Yo hay más que poner venganza, pondría otra cosa. Si consigue salir del laberinto, sí sería salida del laberinto y promesa del rey de Arabia, que le promete que le va a enseñar otro laberinto algún día. Vale. Después de eso, ¿qué ocurre? Destrucción de Babilonia. Y captura, ¿no? Y captura de su rey por parte del rey de Arabia. Venga, más. Después de eso, ¿qué ocurre? Secuestro del rey de Babilonia. Eso ya lo hemos puesto, captura, ya la ha capturado. Traspaso al trono. Ahí va, entonces ¿cómo lo llamaríamos a eso? Abandono. Abandono. Atado, ¿no? Dice. Ah, no, le he dejado desatado. Abandono en el desierto. Y muerte del rey de Babilonia. Vale, entonces hemos encontrado 6 episodios. Vale, ¿creen que habría que añadir algo a esto? Porque yo sí añadiría algo. Yo si dijera cuál es la estructura del texto, yo diría que empieza con una... ¿El qué? No, a lo que me refiero es a las alusiones que hay a Dios. Que no hemos dado cuenta de que Dios está todo el rato presente en el cuento. Eso no es normal. O sea, eso es normal, por ejemplo, en la literatura nuestra, en la época del Mester de Clerecía, ¿no? Si ustedes se acuerdan del Mester de Clerecía, en los milagros de Nuestra Señora, que supongo que el año pasado leerían los milagros de Nuestra Señora, ¿cómo empiezan los milagros de Nuestra Señora? Con una invocación a la Virgen. Es decir, la literatura cristiana de la Edad Media sí empieza así. ¿Y qué son los milagros de Nuestra Señora? Una obra en la que todo el rato se está demostrando el poder de la Virgen, su poder de intercesión. Es un milagro detrás de otro. Por ejemplo, la abadesa encinta. ¿Se acuerdan de ese episodio? Pues ese es bastante divertido. Resulta que es una abadesa
que se queda embarazada, lógicamente, pues porque se ha relacionado, y claro, es la abadesa del convento. Entonces, ¿qué ocurre? Que como resulta que la Virgen está de su parte, pues hace el milagro y entonces ya no se queda, ya no está embarazada. O, por ejemplo, pues un clérigo que se escapa del convento todas las noches para irse de juerga, que un día coge y cruza el río y se cae y se ahoga. Entonces dicen, no, a este no le podemos enterrar en el Campo Santo porque fíjate, este se ha escapado del convento, es un juerguista, tal y cual. Y entonces, cuando ya han decidido que no le van a enterrar y van a ver el cadáver, resulta que le ha salido en la boca una flor, una rosa. Entonces se dan cuenta de que la Virgen está de parte de este cura y dicen, claro, que la Virgen claramente le ha perdonado los pecados que tenga y entonces le entierran en el Campo Santo. ¿Se dan cuenta? Es decir, que esta literatura lo que hace Borges es imitar, plagiar, por así decirlo, una manera de literatura que hoy ya no se da. Hoy nosotros no nos leemos un libro y lo primero, o alguien empieza una actividad, nosotros empezamos la clase y yo no digo nada de Dios, ¿no? Los musulmanes lo siguen haciendo. Entonces, lo que ocurre es que lo que hace aquí Borges es montarse un personaje, que otro personaje es el narrador. ¿Se dan cuenta que en este texto se ve muy bien? Nosotros generalmente el narrador lo vemos como si fuera, fíjense lo que ha dicho, por ejemplo, el autor. ¿No? Es el propio escritor el que decide. Les voy a poner otro ejemplo. Vázquez Montalbán hizo una novela que se llama Autobiografía del General Franco. Vázquez Montalbán era comunista, del Partido Comunista de España. Y hace una novela que se llama Autobiografía del General Franco. ¿Ustedes creen que ahí Franco hablara bien de...? Yo no me he leído la novela, ¿eh? ¿Ustedes creen que Franco hablará bien de sí mismo en esa novela? Apuesto a que no. Pero que él, ¿por qué hace eso él? Porque quiere demostrar que hasta Franco reconoce las cosas que hizo. No lo dice otro. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque si lo dice otro podemos decir, claro, pero es que el narrador es que es comunista. No, es que el narrador es el propio Franco. Franco es el mismo el que te está contando todas las cosas malas que hizo. ¿Se dan cuenta? Es decir, que el narrador es siempre un engranaje más de la historia que nosotros no podemos tomar como una voz neutra. Y el autor elige un narrador consciente de un objetivo comunicativo. Vale, entonces si ahora llegásemos a cuál es la intención comunicativa, fíjense que aquí cómo se complica. Bueno, que no hemos acabado lo anterior. Vamos a ver, entonces sería alabanza a Dios. Y la idea octava sería también alabanza a Dios. Incluso hay otra en mitad del texto. Esa obra era un escándalo. ¿Se dan cuenta? Hay otra introducción más de un juicio de valor sobre el tema de Dios. Porque la confusión amarilla, bueno, esto es menos importante, pero se podría poner también. Vale. ¿Este es un narrador objetivo o subjetivo? Subjetivo, ¿por qué, Rocío? Da sus opiniones. El escándalo, porque, como dice exactamente, es ahora un escándalo porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios. Eso lo está diciendo el narrador, que se le ha ocurrido a él. ¿Vale? Entonces nosotros no debemos dejar nunca que la voz del narrador quede como que es inocente. Nosotros tenemos que investigarla también, la voz del narrador. Vale. Y ahora llegaríamos a la otra pregunta, la intención comunicativa. ¿Cuál es la intención comunicativa? Mostrar que nadie es superior a la... Vale, pero eso sería si fuera la intención comunicativa del narrador. Pues fíjense aquí el juego que hay entre autor, narrador. ¿Cuál es la intención comunicativa de Borges? O sea, si nosotros llegamos a cuál es la intención comunicativa del narrador, pues demostrar que Dios, el Dios de los musulmanes, es superior a los hombres y es superior a los hombres más poderosos del mundo y que si nosotros no creemos en Alá, vamos a ser castigados. Y no nos podemos atrever, pero nosotros creemos que Borges realmente cree eso. Ver cómo ven los musulmanes. Ver cómo ven los musulmanes, vale, esa es una idea. Bueno, yo les voy a decir mi opinión, porque esto es opinable, claro. Aquí tendría que estar Borges y decir, pues yo hice esto por esto, ¿vale? Es difícil. Y en literatura es más difícil que un texto periodístico. El otro texto que vamos a ver cuando hagamos la siguiente clase, o sea, la siguiente hora, que es el texto periodístico, ahí lo van a ver con más nitidez, que es lo que persigue el periodista.
porque no es literatura. Entonces, en el periodismo las ideas se dicen más o menos abiertamente, en filosofía se dicen abiertamente, y en literatura tenemos que elucubrar qué es lo que creemos que está detrás. ¿Vale? Yo lo que creo que está detrás de esto es lo siguiente. Borges es un gran escritor, como pueden ver, porque cuando a nosotros nos cuesta desentrañar un artificio, una máquina, que es lo que es la literatura, y al final tiene una lógica interna, pues decimos, pues esta máquina está bien hecha. O sea, yo diría que esta máquina está muy bien hecha. Y que es un placer para los que saben literatura. Si una persona conoce la Biblia y se da cuenta de la referencia, dice, ah, es un halago para esa persona. Es decir, si yo como lector, Eduardo López Prieto, me doy cuenta de todas las cosas que le cuento a ustedes, cuando acabo de leer, digo, joder, qué máquina sois. Estoy seguro que hay otros que no se han dado cuenta. ¿Entienden lo que quiero decir? Es decir, que de alguna manera hay literatura que se hace para gente a la que le gusta mucho la literatura. Y yo creo que esa es la finalidad con la que él hace el ejercicio. Es un ejercicio puramente literario, que lo que hace es sirve para que una minoría de personas, porque este texto no va a ser muy conocido ni va a ser súper extendido, pues porque es un texto que está hecho para muy pocos lectores, porque tienes que tener una serie de conocimientos. Entonces yo creo que ¿cuál es la intención comunicativa? Llegar a ese reducido grupo de lectores y darles placer emulando la literatura árabe medieval. Esa sería un poco la idea. Esa sería la intención comunicativa. ¿Vale? Y nada, con esto ya acabamos esta parte de la clase y ahora ya... Vale, ya está, Chano, ya acabó la grabación. Yo tengo poco que decir, ¿vale? Ha terminado la campaña. Se supone que los mayores tenéis que dar ejemplo a los pequeñitos. Ha sido un fracaso. Segundo A, segundo B, primero de bachiller. Y poco más os voy a decir. Yo me siento decepcionado. Es la palabra. Y ya está. A seguir así. A miraros a vuestro ombligo.